¿De qué creen que voy a predicar hoy? De, sí, de Navidad. ¿Por qué? Porque si no predico de Navidad, la gente va a decir, no predicó de Navidad, yo quería de Navidad. Ujú. Entiendo todo eso. Pero, ¿sabes? Déjame decirte algo y que todos los creyentes que hemos de alguna manera escudriñado la escritura o cosas como esas, sabemos que en la escritura no existe la Navidad como tal. Ujú. Existe el nacimiento de Jesús. La Navidad como tal no existe, hermano. Entonces, um, y habría mucho que decir, que la fiesta del sol, que los fenicios, que la Saturnalia y todo ese rollo, ¿no? Pero yo nomás te voy a decir algo muy importante. Muchos dicen, no debemos celebrar la Navidad, otros dicen, sí, debemos de celebrar la Navidad. Bueno, en la Biblia no existe como tal, como ya lo dije. En las cartas de los apóstoles a las iglesias, tampoco se les instruye a ninguna iglesia a que celebren la Navidad. Y las cartas, la más joven, fueron 50 años después de Cristo. ¿Ves? Entonces, durante esos 50 años no se celebró. Después, en la época de la iglesia primitiva, no se celebró tampoco. ¿Cómo nace la Navidad, hermanos? ¿Se los digo? ¿Se los digo? La Iglesia Católica dice, esta es la fiesta de Navidad. Todos los cristianos light, los católicos light, que somos nosotros, de verdad, decimos, esta es la fiesta de Navidad. Ajá. Y entonces adornamos la iglesia y todo ese rollo porque es Navidad. Digo, no hay nada de malo, pero sí nada más te estoy diciendo que es una fiesta que inventó la Iglesia Católica. ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? ¿O me voy? ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Qué hizo la Iglesia cristiana? Sale la Reforma con Martín Lutero, se jala todos los rituales de la Iglesia Católica y los pone en manera light, ¿no? La Eucaristía, nosotros decimos, no, pues nomás una galletita y una copita de uva. Eso es una celebración católica también. ¿Okay? Muchas cosas como esas seguimos haciendo como rituales, aunque la Biblia nos instruye a no seguir las costumbres y tradiciones de los pueblos, nosotros seguimos haciéndola. ¿Qué tiene de bueno esta fecha? Se los voy a decir. Si tú vas a celebrar esta fecha, lo mejor que puedes hacer es con la gente que no conoce a Cristo, enseñarle en realidad de qué se trata. Aunque en la Biblia no dice qué día nació, ni cuándo nació, ni nada, se habla de un nacimiento. Entonces, si tu fiesta de mañana no tiene como personaje principal a Jesús, es una fiesta cualquiera. Si tu fiesta la ocupa un tipo rojo que se ríe, no tiene caso tu fiesta. Ese lo inventó la Coca-Cola. ¿Sí? Sí, y te puedo contar la historia, pero no te la voy a contar. A menos que pongas 10 varos más ahí. Por persona. No. Ok, entonces, Santa Claus inventó la Coca-Cola. La fiesta de Navidad, invento de la iglesia cristiana. ¿Ok? El nacimiento de Cristo, anunciado 800 años antes de que naciera. Eso es lo que nosotros estamos. No importa qué día lo celebres o cuándo, cómo. El chiste es que si Cristo no es el personaje principal de tu celebración, de tu cena, de tu reunión, no tiene caso. Porque la gente va a celebrar mañana lo que no saben. ¿De qué se trata? De borrachera, de bailar, de comer, de darse regalos. ¿Por qué se dan regalos? Si es el cumpleaños de Cristo, no tuyo. Bien, acompáñame a la Biblia. Isaías 9:6. Es muy triste, hermanos, ver a la gente en estas fechas creyendo que esta fiesta es para emborracharse, bailar, amanecerse tomando, y así son esas fiestas, yo las he visto, yo las viví.
terminan en pleito, otros terminan en la cárcel, el compadre le empieza a tirar la onda a la comadre y cosas así como esas, ¿no? Mañana y la siguiente semana es el día que más personas se suicidan en el mundo también. Son suicidios masivos. Mañana los servicios de emergencia están locos todos. El martes. ¿Ok? Las delegaciones de policía hasta el gorro. Accidentes por mayor. Eso es la Navidad. Yo me acuerdo cuando era joven, sí, disfrutaba mucho que llegara la vanidad, la Navidad, porque, dije la vanidad, sí, también la vanidad, porque llegaba la Navidad y para mí era amanecérmela primero un rato con la familia y luego irme con mis amigos hasta amanecer. ¿Qué tipo de celebración tan loca, no? Esto debe ser algo muy espiritual. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¡Wow! Señor, gracias, Padre, porque tú eres Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz, Señor. Porque en ti vienes, Señor, toda la sabiduría y conocimiento que necesita el ser humano, porque tú viniste por algo muy importante aquí, Señor. A redimirnos, Señor, a mostrarnos el camino de regreso al Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues como dije, esta es la fecha cuando mucha gente quiere expresar sus sentimientos, quiere portarse bien, sobre todo los niños. Quieren dar regalos porque es una ocasión especial. Y bueno, ya al final de cuentas no importa si te portaste bien o no te portaste bien, si fuiste grosero o no fuiste grosero, si fuiste rebelde o no fuiste rebelde, vas a tener un regalo. Muchos quieren ponerse a cuentas porque entran en ese feeling de la Navidad y se quieren poner a cuentas con las personas que tuvieron dificultades y es el momento de darse un abrazo y llorar y decir, perdóname por lo que te hice. Y sí, es Navidad, perdóname tú. Ese tipo de situaciones. ¿Las hemos visto? ¿Sí o no? El resto del año, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? ¿En dónde queda todo este rollo del efecto Navidad? ¿Cuál es el verdadero significado de la Navidad? ¿Por qué nació Jesús entre los hombres? ¿Para qué? Como ya dije, la Biblia no dice cuándo nació, pero sí que nació. ¿Y cuál es el propósito de este nacimiento tan especial? ¿Por qué fue un nacimiento especial? ¿Okay? Yo sé que mucha gente pone su nacimiento acá y sus vaquitas y toda la onda, pero les falta una sola cosa poner, que huele a estiércol. Y que haya moscas y la saliva de los animales y todo ese rollo. Acabamos de leer una profecía de Isaías, profeta de Dios, dada al pueblo de Israel 800 años antes de que el Mesías llegara, antes del nacimiento de Jesús. La Biblia sí habla de ese nacimiento. ¿Okay? Este era el anuncio de Dios. Y después, este es el primer anuncio de Dios que dice, un hijo nos es dado, un niño nos es dado. Y después vendrían más anuncios. ¿Quién recibiría el anuncio? María, José, unos pastores que andaban ahí pastoreando también les fue anunciado que era el momento que acababa de nacer el Mesías. Lástima que cuando se cumplió la profecía nadie lo entendió. Y hasta nuestros días, como lo he dicho, la mayoría de la gente sigue sin entender. Es muy triste, hermano, que la mayoría de la gente sigue sin entender. Muchos siguen creyendo que la Navidad es una fiesta en donde aparece ese tipo vestido de rojo. ¿De qué se ríe? No sé de qué se ríe, pero se ríe todo el tiempo. La historia del nacimiento ya la conocemos.
Y aunque es muy breve el relato bíblico, es un relato admirable y maravilloso. El anuncio a María, la revelación a José, el viaje de José y María en su burrito sabanero, voy camino de Belén. ¿Se acuerdan? En mi burrito sabanero voy camino de... Pero no fue así realmente. ¿A quién le gustaría de ustedes, mujeres, las que tienen hijas, en su último mes de embarazo, que su esposo las lleve en un burrito por campo traviesa? ¿Le gustaría? A la mayoría, ¿cómo le gustaría? Pues el mejor hospital y acá, ambulancia y todo el rollo, ¿no? Entonces, llegan y no encuentran hospedaje. También sabemos eso, ¿verdad? ¿Por qué no encontraron? Porque todas las posadas estaban llenas, porque iban ¿a dónde? ¿A qué iban? ¿A qué? A un censo que había ordenado el emperador. Entonces, tenían que regresar cada quien a su lugar de origen para censarse en ese lugar. Entonces, Belén era un lugar chiquititito. Si acaso había, no sé, unas cuantas posadas ahí, ¿no? Entonces, se llenan. Y dice la Biblia que tuvieron que estar en un establo, ¿ok? El hospedaje principal era la posada. Cuando se llenaba la posada, había un hospedaje de segunda clase que era en el patio de la posada. Podías llevar tu sleeping bag y todo ese rollo, ahí te quedabas. Pero había un hospedaje cuando ya estaba lleno los patios de tercer nivel, que era el establo, donde estaban los animalitos. José y María no encontraron ya lugar, entonces dice, pues ni modo, en el establo, pero estoy embarazada, pues ni modo, se aguanta. Híjole, qué duro para ella, ¿no? ¿No lo crees? Y pácatelas. Ahí sucede. Cerca de ahí unos pastores están cuidando sus ovejas por la noche, estaban en la vigilia, era época de nacimientos, así que tenían que estar pendientes y por eso es que están de vigilia, porque es el tiempo en que nacían las ovejitas también. Entonces, estos pastores era considerada gente muy común. Ser pastor no era ningún privilegio. Era un oficio no muy impresionante y mal pagado. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero sin embargo, estos pastores, Dios les revela el anuncio de que el Salvador del mundo acaba de llegar. Así que una noche común, con gente común en la escena, en un establo, se convierte en una noche admirable y especial. El breve relato de Lucas tal vez no alcanza a describir lo admirable que es esta situación, pero imagínate, dice que había una multitud de ángeles cantando. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Quién los escuchó? Unos pastores nada más. Millones de ángeles cantando, anunciando el nacimiento del Mesías. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Yo me pregunto, Dios, ¿por qué no hiciste un poco más de publicidad y invitaste a 2, 3 reyes y acá para que oyeran ese conciertazo? Puedes ver, imagínate esos pastores de repente están acá en la noche en el campo vigilando sus ovejas y de repente empiezan a oír un coro celestial acá de millones de voces. Se quedan así, ¡wow! No me puedo imaginar qué pasó ahí. Debió haber sido algo sublime, una experiencia irrepetible. Y yo me pregunto, ¿por qué no estuve ahí? Ese fue el mejor concierto del mundo. Un coro ensayado en la eternidad por miles de años o millones de años, para que cuando apareciera el Mesías entran en escena millones de ángeles. Imagínate, ¿no? O sea, ya, ¿listos? Bien, ahora sí, la gran apertura, y ahí Dios acá dirigiendo la orquesta. Millones de ángeles empiezan a cantar porque aparece el Mesías Salvador. Solo para que lo escucharan, ¿quién? Unos cuantos pastores que están ahí. Dios, ¿por qué lo hiciste así? ¿Por qué no lo grabaste, lo subiste a YouTube o algo así? Esto es admirable, hermano.
Es un nacimiento admirable. ¿Sabes por qué? Porque Emmanuel, Dios está con nosotros. ¡Wow! Dios decidió habitar entre los seres humanos. Un niño nace y su nacimiento produce gran admiración. ¿Y sabes qué qué pasa con ese nacimiento? Hay un gran cambio en la historia del mundo. Es tan influyente que cambia la historia del mundo para siempre. ¿Sabías eso? ¿Te habías dado cuenta que la historia del mundo cambió cuando Jesús aparece en la tierra como un bebé? Cambia la historia del mundo, el rumbo del mundo, y cambia el tiempo. Tanto que a partir de ese día se dice antes y después de ese nacimiento. ¡Wow! Entonces, algo que es seguro es que Jesús es el personaje central de la historia del mundo. Es el personaje central de la historia del mundo. No es Luis Miguel ni nada, no, es Jesús. No hay ninguna duda. Entonces eso es algo que es admirable, hermano. Una vida humana, igual que la nuestra, un nacimiento común y quizás en circunstancias poco comunes, en las que ninguno de nosotros ha nacido de esa manera, pero esta vida, es decir, este nacimiento, cambió el rumbo del mundo a niveles de admiración. Podemos estar admirados por esto, porque Jesús es admirable. Y todo lo que Jesús hizo fue admirable. ¿Crees que haya algo que Jesús hizo que no fue admirable? Todo lo que hizo era admirable. Convirtió a gente común como nosotros en gente admirable, en instrumentos llenos de su presencia y de su poder, en portadores de un mensaje celestial de salvación. De manera admirable cambió la cruz, que era un instrumento de tortura y de muerte. ¿Sabes qué? Ahora lo convirtió en un símbolo de esperanza y de perdón, de salvación y de vida eterna. Y eso solamente es para aquellos que confían en Él, para todos los que le entregan su vida en resguardo y en obediencia. No hay mayor sabiduría que someterse a Dios en temor. Algunas personas dicen, no, es muy inteligente esa persona. Sí, ¿por qué es tan inteligente? No, pues habla 3 idiomas, ya ha leído 400 libros y te cita frases de 2, 3 poetas y acá. Y por eso es muy inteligente. Todo eso que podemos percibir como inteligencia solamente es información. Y esa información la podemos adquirir fácil. La verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia del ser humano consiste en qué tanto estás sometido y entregado a la voluntad de Dios. La Biblia lo dice. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Es el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús es lo que nos cambia, nos transforma para toda la vida. Es lo que nos llena de admiración. Dios entre los hombres y aparte, ¿cómo? ¿En condición de qué? De siervo. La palabra es doulos, de esclavo. Es algo que toca y debe de llegar a lo más profundo del alma, porque Dios está entre nosotros. ¿Para qué vino Dios a estar entre nosotros? ¿Cuál era el propósito de que Dios viniera a estar entre nosotros? Darnos vida eterna. Propósito, dar su vida en sacrificio. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Es algo que nos debe de tocar de manera profunda. Dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará
a su pueblo de sus pecados. Así es de que, ¿cuál es el verdadero motivo por el cual Jesús vino a este mundo? Ese es el verdadero propósito de ese nacimiento, que podemos traducir como Navidad, que viene del latín, que quiere decir natividad, nacimiento. El verdadero propósito de Jesús es de salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo lo hizo? En base a un sacrificio muy doloroso. Así que Jesús a eso vino. Ese es el verdadero propósito de Dios, darnos un Salvador. Jesús dijo, el mismo Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, del enemigo, dijo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y luego en contraste dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia. Los que creemos en su palabra, quienes confiamos en Él, sabemos que esto es verdad. Ahora está muy frío aquí, ¿verdad? Y a veces está bien caliente. Total que se quejan cuando hace calor, se quejan cuando hace frío. Ya, ¿no? Sabemos que nuestro Salvador vivió, murió, ascendió a los cielos y volverá otra vez para que juntos vivamos con Él por toda la eternidad. La semana pasada alguien me preguntó que si en la Biblia decía que si María había ido al cielo. Supongo que está en el cielo, pero no dice la Biblia. Jesús es el admirable. ¿Sabes por qué? Porque todos admiraban de su obra. No había quien no quedara impresionado en la presencia de Jesús. No había quien no pudiera ser impactado por la obra de Dios, por sus palabras, por su presencia. Todos quedaban cautivados por la presencia de Jesús. Y la otra vez estaba viendo un reportaje científico donde trataron de reconstruir el rostro de Cristo de acuerdo a las características de esa época y todo. Si tú lo ves realmente cómo sería el rostro de Cristo, lo que piensan que sería el rostro de Cristo, wow, se ve súper diferente, hermano. Es moreno, con nariz muy grande, poco aguileña, cabello chino, ojos pequeños, muy juntos. Bueno, claro, no lo han vendido como güero de ojos azules y acá, ¿no? Ya no más falta que sea fisicoculturista también. La Biblia dice que no hay atractivo en él para que le deseemos. Pero era tan admirable que Isaías le da otros calificativos. Le dice admirable y después le dice consejero. En cada Navidad celebramos el acontecimiento más grande que el mundo ha conocido. ¿Sabes qué es? El nacimiento del Hijo de Dios, el consejero prometido, el Salvador del mundo. No hay mejor consejo que la palabra de Dios. No hay mejor consejo que lo que Jesús enseñó. Cuando María en Lucas 1:46 y 47 exclamó, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María misma reconoce que necesita un Salvador. Su pariente cercana, Elizabeth, celebró diciendo, bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ya están citando esta profecía de Isaías. El maravilloso anuncio de la obra de Dios a favor del hombre es el Evangelio. Cuando la palabra de Dios se hace hombre, es decir, cuando el Verbo es encarnado en Jesús, comienza Dios a hablar a través de su Hijo. Juan dice, lo vimos, lo tocamos, lo sentimos, habitó entre nosotros. Es maravilloso este anuncio, el Verbo encarnado. Dios habla a través de su Hijo.
Y entonces así conocemos la voluntad de Dios. Pero claro, si es que nosotros confiamos en Él. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Tienen frío? Nos ponemos a hacer acá unos jumping jacks todos. Ok. Para que se despierten un poquito, que están acá. Así es de que nace un consejero que es admirable. Y años más tarde Pedro declara, le respondió Simón Pedro: Señor, cuando dice, ustedes también se quieren ir, ¿se acuerdan? Que le dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, sabiduría, palabras de vida eterna, de consuelo. ¿Quién más nos puede dar ese consuelo? Es este consejo que viene de Jesús. Son palabras de vida eterna. Hermano, cuando tú estás escudriñando la Escritura, cuando tú estás leyendo y dejando que esa Escritura ministre tu vida y tu corazón y te nutra, tú estás recibiendo palabras de vida eterna. La Biblia es un libro que tiene vida en abundancia y tiene vida eterna. Desafortunadamente hay mucha gente que no lee ni escudriña la Biblia, aún creyentes y cristianos. A veces yo les pregunto a cristianos de años, ¿sabes de qué? No, nada. Algunos no saben ni qué rollo con la Biblia. Ahí están las palabras de vida eterna. El mismo Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Ese es el consejo que viene de Jesús, palabras de vida eterna. No son las palabras de un hombre, no son las palabras de un filósofo, no son las palabras de alguien que estudia mucho, que habla 3 idiomas y lee muchos libros. No, son las palabras de vida eterna. No son las palabras de un político, son las palabras de Dios, ofreciendo salvación, consuelo, gracia y misericordia para el pecador arrepentido. Eso es la Navidad. Eso significa ser un creyente. Y ahora, hablando acerca de sí mismo, Jesús dice, aparte de todo eso, de ser admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, dice Juan 14:16, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Wow, esa es una declaración maravillosa, hermano. O sea, ¿te imaginas de estar diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Pero ahí vamos a buscar por otro lado, por otro camino, otra verdad y otra vida. Dice Jesús, yo soy. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar a Dios. No hay otra forma de tener vida eterna, sino a través de Jesucristo solamente. No hay otro camino. La realidad es que Él es el consejero. A veces nosotros decimos, ¿y tú qué eres? Soy consejero bíblico. Sí, chucha. No, el único consejero, admirable consejero, es Jesús. Y si tu consejo no proviene de la palabra de Dios, eres un usurpador, estás tomando el nombre de Jesús. Porque el único título de admirable consejero es el de Jesús. Nadie es mejor consejero que Jesús. Si tu consejo no viene de la Biblia, no es admirable. La realidad es que Él es el único consejero. Hay veces que nuestros corazones se confunden, hermano. Hay veces que nuestros corazones necesitan verdad y necesitan la paz que viene de Dios. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Qué es lo más engañoso que tenemos? Nuestro corazón. Y obviamente está hablando de nuestro pensamiento, que nos engaña de una manera fabulosa. Engañoso es. Entonces necesitamos escuchar la palabra de sabiduría de Dios, las palabras de vida del Jesús, que es el consejero, para quitar cualquier duda. Y cuando quitas esa duda y entiendes la palabra de Dios, entonces puedes encontrar ¿qué? La paz.
La paz que solamente Él puede darnos, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dijo? La paz les doy, pero dice, pero mi paz no es como la del mundo. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero para poder tener esa paz, hermano, necesitamos escuchar las palabras de vida de Jesús. Y cuando nos equivocamos, entonces tenemos que admitir que nos hemos equivocado, como lo hizo Pablo, ¿se acuerdan? En Romanos 7, ¿se acuerdan qué dijo Pablo? Porque lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago no lo quiero, y si no, lo que aborrezco, eso hago. En Cristo tenemos palabras de perdón y de esperanza. Él es el consejero, Él es el consuelo para nuestra vida, hermano. Él conoce nuestros corazones. Él sí lo sabe todo. Él sí lo sabe todo. Por lo tanto, podemos sentirnos seguros delante de Dios. Y sabes que algo más maravilloso todavía es que si tu conciencia, es decir, tu corazón, te acusa de algo, mayor es Dios. Dice en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Por eso otro calificativo de Isaías a Jesús es que Dios fuerte. No es un Dios débil, es un Dios fuerte. El nacimiento de Jesús en Belén estuvo rodeado de adversidad. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento iniciaba una batalla espiritual entre el bien y el mal. Entre la luz y las tinieblas. ¿Sabes por qué? Porque Satanás siempre quiso deshacerse de ese niño. ¿Por qué? Porque ese niño salvaría a la humanidad. Pero uno de sus nombres es Dios fuerte, porque Jesús vino a luchar contra Satanás. Vino a luchar contra el pecado y contra toda maldad. Siglos antes de que Él naciera, ya se le había llamado Dios fuerte. ¿Sabes por qué? Porque la victoria ya estaba asegurada para nosotros. El plan de Dios ya había sido trazado desde la eternidad en el cielo. Y Jesús fue elegido el protagonista. Es interesante, ¿no? Pero todos los que tienen hijos, cuando nace tu hijo tienes un plan de vida para ese hijo. Pero Dios tenía un plan de muerte para su hijo amado, para que pudiéramos ser redimidos. Así es de que iban a venir batallas durísimas, luchas entre Satanás y Jesús. ¿Se acuerdan que lo tentó 2, 3 veces en el desierto? Y hubo una lucha tremenda y le dijo, te voy a dar todos los reinos del mundo si tú me... ¿Qué le dijo Jesús? ¿Y la Cheyenne, pa? Nah. Hubo luchas espirituales muy fuertes, pero en el corazón de Dios, cuando llega Jesús a este mundo, comienza la invasión al corazón de los hombres. En el momento que Jesús aparece, comienza esa invasión. ¿Y sabes qué? La guerra ya estaba ganada porque Dios así lo prometió. En esta vida, hermano, vamos a tener muchas batallas, muchas cosas por luchar. Pero déjame decirte que en Jesús la guerra ya está ganada. Porque nuestro Dios es Dios ¿qué? Fuerte, es vencedor. Y luego otra cosa que le dice Isaías es a ese niño, fíjate, niño, admirable, consejero, Dios fuerte. Y después le dice, Padre eterno. ¡Wow! Eso es maravilloso, es impresionante. Él es Jesús. ¿Quién es? Es el Padre eterno. No es un Padre temporal. Él es Padre por siempre. Él es creador del universo. Así que el encuentro con Jesús es admirable porque llena nuestra vida de luz. El encuentro con Jesús, el consejero,
quita la confusión de la vida, se disipa. El encuentro con Jesús, el Dios fuerte, tenemos asegurada nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En el encuentro con Jesús, el Padre eterno, estamos ante la presencia del Dios y sabemos que Dios habita en nosotros por siempre y la paternidad de Dios es eterna y exclusiva ¿para quiénes? Para quienes pertenecen a Cristo. Eso es lo que trajo ese nacimiento. Eso es lo que trajo. Los nombres de Jesús expresan una verdad que muchos filósofos creyeron imposibles. Algunos filósofos llegaron a decir, el hombre y Dios nunca se encontrarán, porque nunca pensaron en Jesús como Dios entre los hombres. Eso es admirable, es maravilloso, que Dios se haya presentado a vivir entre nosotros, para enseñarnos que sí se podía, para mostrarnos el camino de regreso al Padre, porque estábamos extraviados todos, éramos perdidos. Para nosotros los cristianos, esos pensamientos, esas filosofías no son verdaderas, porque cada uno conoce a Jesús y ve y entiende el corazón del Padre. La gracia de la obra redentora de Jesús, en ella encontramos paz. Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. Como es el Padre, es el Hijo. ¿Y sabes cómo es el Hijo? Generoso y verdadero. Así es Dios también. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que nosotros somos hijos amados de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Somos hijos amados de Dios. Así que en un mismo versículo Jesús es llamado niño, hijo, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Príncipe de paz. A menudo nuestro problema es que queremos tener paz sin el príncipe. No estoy hablando de José José, queremos tener paz sin el príncipe de paz. ¿Cómo puedes encontrar la paz si no tienes al príncipe de paz en tu vida? Hay mucha gente que esta noche cantan noche de paz, noche de amor. Bueno, ya le eché feeling y todo, ¿no? Pero no tienen paz en sus corazones, hermano. Ni siquiera es una noche de paz ni de amor, porque andan ahí con pleitos y discordias y cosas como esas. Pero eso sí se dan un regalo. Y se piden perdón. Queremos paz, pero no queremos que Dios nos gobierne. Queremos paz, pero no queremos que Dios nos gobierne. ¿Cómo vas a tener paz? ¿Cómo vas a tener paz si no sometes tu vida al gobierno de Cristo? A quien tú proclamas como tu Mesías, Salvador, Señor, Dios eterno. Si andas ahí con otros rollos. Entonces, si tú no permites que Dios te gobierne, tú nunca vas a tener paz. Nunca vamos a tener paz. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay guerra entre la carne y el espíritu. Y si no está Dios, no va a haber paz. Porque por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, siempre queremos resolver
las cosas por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, como si fuéramos capaces de hacerlo todo bien. Y la verdad es que todo te sale mal, no sé por qué. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Jesús nos propone un camino mejor. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el milagro de la Navidad, y se lo voy a decir así, el milagro de la Navidad, lo bonito de esta fecha, aunque no existe en la Biblia, aunque no es bíblica, aunque es un invento de la competencia y nosotros se los compramos chido, ¿no? El milagro de todo eso es que nuestro corazón, el milagro del nacimiento de Dios, es que nuestro corazón pueda descansar tranquilamente. Porque por medio de Jesús es que hallamos paz para nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que cuando nosotros le recibimos a nuestro Señor y Salvador, nos reconciliamos con Dios. Entramos en un estado de paz, porque ya no soy deudor delante de Dios. Y eso debe de traer paz a tu corazón. Ya no estás perdido, ya no estás condenado. Ahora tienes salvación, puedes estar tranquilo. Hallamos paz para nuestras vidas en lo más íntimo de nuestro corazón y entonces podemos descansar. Y descansar en paz. Mucha gente descansa en paz hasta que se muere. Pero Dios tiene una promesa de ser el príncipe de paz y dice, yo te puedo dar paz sin que estés muerto. ¿Cómo? Somete tu vida a mi palabra, a mi gobierno. Y vas a ver que todo te va a salir bien. ¿Por qué? Porque no hay mayor sabiduría que estar en la palabra de Dios. Pablo dice en Efesios capítulo 2 verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, para poder llegar a esto tuvo que nacer entre nosotros, porque Dios vio que el mundo al cual Él ama, porque sí lo ama, ¿verdad? Como dice el Evangelio, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Estábamos tan perdidos que la única manera de acercarnos a Dios era a través de la sangre de Cristo. Por nuestros propios esfuerzos no podemos acercarnos a Dios, pero a través del sacrificio en la cruz Dios nos acercó. Por eso nos dio a Jesús y por eso esta celebración de Navidad tiene que ser muy profunda y espiritual. ¿Ve? La gente no entiende nada de esto. No entiende qué están haciendo. Y no ponen música y de esa de banda y ¿qué es eso, no? O sea, Jesucristo está sobre el pecado, sobre la muerte, sobre las tinieblas. Él es nuestra paz. Él está dispuesto a acercar a todos a su reino. ¿Y sabes cómo nos acercó? A través de haber nacido en un pesebre y después ir a una cruz para después dejar una tumba vacía. ¡Wow! Ve qué impresionante, ¿no? O sea, Dios permite que Él nazca en el lugar menos adecuado para un niño, en el lugar más insalubre para una persona recién nacida. ¿Cuánto le gustaría, mamás, ese paquete en su último mes de embarazo? Primero viaje en burrito de aquí a La Chona. ¿Me parece bien?
Y luego que tu hijo nazca en un establo, en el establo de Don Chon. Eso sí va a haber cantando Los Ángeles Azules y todo ese rollo, pero de otro lado por acá. Nadie los va a oír más que unos ahí rancherazos que andan por ahí. ¿A quién le gustaría que su hijo naciera así? A nadie, ¿verdad? Todos quisiéramos lo mejor. Y luego, después que de toda esa vida admirable y todo lo que hace que dijeran, pero después va a morir en una cruz. ¿Pero por qué? Porque Él va a ser el redentor de todo el mundo. Y va a morir, pero ¿sabes qué? Va a resucitar. Y lo único que van a poder ver todos ahí es una tumba vacía. Wow, eso es algo que, no sé, me parece tan impresionante cuando estas mujeres llegan ahí y se asoman al sepulcro. Primero ven la piedra removida y luego se asoman ahí y ven que ya no está y salen corriendo, gritando, un escandalazo por todo Jerusalén. Se oyen las chanclas de las mujeres corriendo por todas las calles gritando, ya no está, la tumba está vacía, resucitó. Nosotros somos llamados a celebrar la resurrección de Jesucristo. A eso sí se nos invita. Celébralo todos los días, la resurrección de Jesucristo. ¿Podemos celebrar la Navidad? Sí. Si en tu corazón está Jesús y es el personaje principal. Y tú vas a tener gente hoy con la que vas a poder compartir esa gran verdad. Esta Navidad, eso es lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan el endemoniado, aquel que se encontró Jesús un día, que estaba mugroso, despeinado, encadenado, que se arañaba y se pegaba con una piedra? Y Jesús llegó, se arrodilló, le pidió, bueno, conocemos la historia completa. Y al final, cuando ya estaba peinado, bañado y limpio, ¿qué le dijo? Yo voy contigo. ¿Y qué le dijo Jesús? No. ¿Qué le dijo? Vete a tu casa y cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. Wow. Entonces, hermano, si el martes vas a tener gente en tu casa o te han invitado a algún lugar, vete a tu casa y cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. Si no haces eso, no tiene caso, es una fiesta más nada más. ¿Cuál es el consejo para esta Navidad? Vete a tu casa y cuenta lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Bueno, pues, ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh!